Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. Capítulo 650. Al igual que esa camisa a cuadros de verano, si no tiene diseño, la vieja camisa a cuadros es muy barata. Incluso sin pagar al por mayor, si la compras directamente en una tienda pequeña, puedes conseguir una por 20 yuanes. Luego, una camisa a cuadros con buen diseño puede venderse por unos $50. Se trata de marcas sin marca, como Eighty, o marcas muy pequeñas. O de marcas muy grandes, pero orientadas al consumidor de gama baja. Probablemente el mismo precio. Y eso es lo que usa la mayoría de la gente. La camisa que vi en esa tienda en ese momento, aunque el diseño debería ser mejor, el problema es que cuesta más de 2.999 yuanes. Es una broma. De hecho, es solo una tienda clandestina que engaña a los tontos. Pero el problema es que el vendedor sigue siendo tan arrogante. Y realmente no entendía lo que estaba pasando. Y estas personas también son estudiantes universitarios serios. Aunque no es una universidad famosa, en cualquier caso es una universidad de pregrado seria. Sin embargo, el vendedor de esta tienda negra es tan arrogante que menosprecia a los demás. De hecho, esto es algo fácil de entender. Por ejemplo, el jefe regordete con un gran collar de oro y un traje informal entró con una mujer lujosa del brazo. Esas personas definitivamente los recibirán con entusiasmo. Porque este tipo de persona parece muy rica. Pero en comparación, y los demás eran obviamente estudiantes elegantes. Aunque hay algunos muy ricos entre los estudiantes universitarios. También existe el tipo de ricos de segunda generación que pueden vivir con cientos de miles o incluso millones al año. Por supuesto que los hay, pero esa es una minoría muy pequeña. El nivel de consumo de la mayoría de los estudiantes todavía pertenece a ese tipo de general. En cuanto a las personas en el dormitorio de Y en ese momento, incluido Y, eran los estudiantes pobres estándar. Pero no subestimes el tipo de personas que hacen ventas. Puedes ver cómo eres en un vistazo. Se nota si tu cartera está abultada. En ese momento, esa gente vio que y estas personas obviamente no eran ricos, deberían haberse equivocado de lugar. Así que estaba lleno de desprecio. Ni siquiera miró a Y ni a los demás. Ahora que Y piensa en este asunto, está bastante enojado. Incluso si se trata de una especie de tienda de lujo, Y los demás no conocen esta marca de lujo de renombre mundial, y luego entran y preguntan el precio, lo cual es realmente estúpido. Pero para ser honesto, aún así, no hay razón para que el vendedor se presente ante el cliente. Además, es una pequeña tienda negra de marcas diversas. Esto definitivamente no quiere decir que el grupo de Y sea ignorante. Estas personas son pobres, pero las cosas de sentido común, o las cosas que han ido más allá del sentido común, son conocidas. Es imposible no saber sobre 2.4, una gran marca en la industria de la confección. Esta es una verdad muy simple. Es como antes, Y no cruzó, cuando él estaba en la escuela secundaria, muchos de esos niños eran pobres en casa, pero aún así tenían que comprar la revista mensual de automóviles todos los meses. Los padres de algunas personas todavía conducen ese maltrecho motor de 28 pulgadas. Pero él sabe que Ferrari funciona bien. ¿Que Rolls-Royce es más comercial? El capítulo 651 tiene sentido. Y también estaba muy enojado cuando pensó en estas cosas. Al mismo tiempo, Y también entendió, de lo contrario, porque no viajó por el mundo antes, había tantos artículos geniales como ese. Después de todo, cuando la literatura en línea recién estaba surgiendo, el desafío de fingir ser un cerdo y un tigre era especialmente popular. En unos 10 años, este tipo de sección de puente es una que todos nunca se cansarán de ver. De hecho, esto también se deriva de la gente común, algunas de las presiones e ideas que encuentran en la vida. En este mundo, muchas personas inevitablemente pueden encontrarse con el tipo de situación en la que ven a la gente en su plato y la miran con desprecio. Y este tipo de cosas es realmente muy molesto.
Realmente te hace sentir especial. Entonces, si ese es el caso, esos pequeños vener geniales se venderán muy bien. Español 880 ventas son muy altas. De todos modos, cosas como esta ya no son populares en algunos lugares. Después de todo, todos parecen un poco cansados de la estética. La gente prefiere algo de ritmo rápido. Pero al principio, cosas como esta eran muy populares. Es cierto que en este mundo, hay algunas personas que no siempre encuentran su lugar correcto. Siempre obtienen ese supuesto sentido de superioridad al intimidar a los demás. De hecho, para ser honesto, si eres realmente fuerte y real, entonces tiene sentido. Pero hay algunas personas que claramente no tienen mucha capacidad, solo porque están en una posición especial, pueden menospreciar arbitrariamente a los demás. Hay muchos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, el tipo de camarero en una tienda con un consumo particularmente alto. Algunas personas realmente menosprecian a los clientes que entran y gastan. Aunque este es un fenómeno raro, existe. Y también se encontró con una situación similar. Eso fue cuando Y estaba en la universidad, antes de cruzar. De todos modos, Y recordaba muy bien que había estudiantes de South Blue North en esa residencia en ese momento. Pero todos provenían de pequeñas ciudades de los niveles 3 y 4. Antes de que Y viajara, la ciudad donde estudiaba era considerada una de esas grandes ciudades de primer nivel. De hecho, era muy próspera. Entonces, C dijo que el mayor pasatiempo de estos pobres chicos de la residencia era pasear por algunas calles peatonales de la ciudad. Y estas calles peatonales también debían tener muchas tiendas. Pero la mayor parte del consumo también estaba bien. No quería ser intimidante. Hasta que una vez, y sus compañeros de habitación entraron en una tienda común y corriente en una calle peatonal. Después de entrar, y los demás descubrieron que la ropa era realmente muy buena. Realmente hacía que la gente se sintiera cómoda. Pero lo que hacía que la gente se sintiera particularmente extraña era que ninguna de estas prendas tuviera etiquetas de precio. De hecho, la gente no sabía mucho sobre estas cosas en ese entonces tiempo. Solo ahora Y entendió que esto debe considerarse un acto ilegal. Pero en ese momento nadie tenía tal concepto. Simplemente se sintió muy extraño. No sé por qué estas prendas no tienen etiquetas de precio. De todos modos, Y todavía recuerda esas prendas, son realmente bonitas. Pero definitivamente no parece ese tipo de material particularmente valioso. En cuanto a la mano de obra, no me sentí tan bien. Probablemente sea una sensación de un grado más fuerte que la de los puestos. Punto. Capítulo 652 Cosas de sentido común. Esta tienda parece muy común, parece ser una marca, pero esa marca es estas personas no la conocen, aunque y estos compañeros de cuarto no tienen dinero, nadie es rico en la segunda generación o algo así, pero para aquellos conocidos, las grandes marcas de ropa son conocidas hasta cierto punto, es de sentido común para algunos jóvenes como esas buenas marcas de ropa y zapatos, o marcas de automóviles en general, los jóvenes lo saben. En resumen, se siente como una tienda de ropa de marcas variadas. La ropa de adentro es bastante bonita, pero no parece particularmente lujosa. Quizás algunas personas piensen que estas cosas no deberían ser demasiado caras. Así que me acerqué a preguntar el precio. Resultó que la dependienta de 20 años simplemente fingió no escuchar a y preguntar sobre el precio. Simplemente estaba tomando a y a los demás como aire. De esta manera, y varias personas se sintieron muy extrañas. Aunque ha pasado mucho tiempo, y todavía recuerda lo que sucedió esa tarde. En ese momento, cuando y algunos compañeros de cuarto se sentían desconcertados, otro compañero de cuarto que todavía estaba hojeando la ropa los detuvo rápidamente. En ese momento, todos descubrieron que había una etiqueta de precio escondida en una de las camisas de manga larga. Parece que solo este vestido la tiene, debe ser la sensación de que olvidé quitármela. Entonces el precio escrito en él en realidad es 2.999. De todos modos, y los demás también estaban muy sorprendidos en ese momento. Sentí como si hubiera molestado a los demás, así que salí corriendo. Aturdido. Y aún recuerda el precio de la etiqueta. Eso no quiere decir que sea el precio actual. Por ejemplo, dice cuánto es el precio de venta sugerido. Es totalmente diferente de esta etiqueta. Su precio es muy duro. No dice cuál es el precio de venta sugerido, lo que está escrito es cuánto es. De todos modos, todavía era una broma en ese momento. Cuando se trata de algo interesante.
Era Y, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que algo no andaba bien. En un lugar tan miserable, es inexplicable que una tienda negra con una marca miscelánea se atreva a venderla a un precio tan alto. De hecho, Y no era alguien que no supiera nada antes de cruzar Flores. Después de todo, antes de que Y cruzara, una tía era quien confeccionaba la ropa de lujo. Pero eso no quiere decir que sea una marca internacional. Esos fueron los años en que los autónomos estaban emergiendo. Una casa boutique establecida en el centro comercial. Quizás mis amigos más jóvenes no conozcan este tipo de lugar. No es una tienda de marca. Es solo que la ropa aquí es carísima. Y iba a jugar con su tía cuando no tenía nada que hacer. Yo también he visto esa ropa fina, y el estilo y las costuras realmente hacen que la gente se sienta muy valiosa. Aunque el precio es un poco caro. A principios de los 90, un abrigo de piel podía venderse por decenas de miles de dólares. En cuanto a la ropa sencilla y común, también puede venderse por miles de dólares. Pero se puede ver que tiene muy buena confección. Sin embargo, la ropa que y sus compañeros de piso fueron a ver no tenía una confección particularmente exquisita. Se siente muy común. Pero el concepto de diseño es realmente bueno. Pero de todos modos, no vale la pena el dinero. Y aún recuerda muy bien el nivel de consumo en esa época. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El capítulo 665 no es complicado. Pero eso no significa que Y sea un tonto. De hecho, Y aún posee una poderosa capacidad de análisis lógico. Y comprendió lo que estaba sucediendo. Puede contárselo todo a sí mismo. Incluso la verdad que otros no pueden explicar, Y la explica con mucha claridad. Esto no significa que las autoridades estén obsesionadas con los espectadores. Aunque Y dijo que estaba en medio de la tormenta, aún tenía una comprensión muy clara y transparente de todo el asunto. Pero Y aún no podía contener la ira en su corazón. Durante este mes, Y ha estado llamando y quejándose constantemente. Aunque Y sabía que esto no cambiaría el resultado en absoluto, no pudo controlarse. Ahora que recuerdo ese momento, siento escalofríos por todo el cuerpo. Aunque Y caminó todo el camino antes de cruzar, también se encontró con muchas cosas deprimentes, muchas cosas que me enfurecen. Incluso hubo algunas cosas que hicieron que a Y le picaran los dientes de odio cuando las recordaba ahora, hasta el punto de llenarle el pecho de ira. De lo contrario, la barra de ira de Y no habría subido tan rápido. El problema es que realmente no parece haber nada de esto, aunque pueda parecer algo pequeño. En otras palabras, si no se habla de ese tipo de cosas meticulosas, simplemente se habla de este asunto por completo, y no es complicado. Fue Y quien fue destituido como administrador de un foro, entonces ninguno de los dos parece gran cosa, especialmente los ancianos pueden decir directamente, no es solo un juego. ¿Qué es? Pero esto no es realmente tan sencillo. Es como beber agua, saber si está fría o caliente. Y sabía lo que había perdido. Aunque parezca inútil, un hombre corpulento dijo que quería emprender un negocio y terminó haciéndolo. No hizo nada trascendental ni desgarrador. Pero la pregunta es cuántas personas en el mundo pueden tener ese talento. Salvo quienes leen mucha sopa de pollo venenosa, pueden comprender lo difícil que fue para personas como Y emprender un negocio. Así que, si lo analizamos en detalle, no hay ningún problema con el camino que tomó Y en ese momento. Incluso podría considerarse como una especie de destello de inspiración. En aquel entonces, Y no gastaba mucho dinero en negocios. Se trata de empezar con lo que se te da bien. No parece demasiado abrumador. Pero, de hecho, si lo piensas bien, la idea de Y es bastante sutil. La gente común parece realmente incapaz de apuntar en esa dirección. De hecho, para ser honesto, este era el límite que alguien como Y podía alcanzar en ese momento. Después de todo, Y no tiene ningún talento para hacer negocios, ni, Qian Wozao, tiene ningún capital. Pensar en una forma así de crear un negocio paralelo para ti es realmente muy bueno. Realmente está hasta el techo. Aparte de eso, realmente no hay nada que puedas hacer para cambiar tu vida. Y si se hace esto, Y no podrá hablar de ningún cambio de vida que desafíe al cielo de ahora en adelante, pero de hecho podrá vivir más cómodamente. En ese momento, Y estaba en una pequeña ciudad. Punto.
Capítulo 654. Muy enojado la gente como y conoce esta marca de ropa. De hecho, por no hablar de estas marcas nacionales. Algunas sucursales aún no se han abierto a las marcas nacionales, todas estas personas lo saben. Además, las más comunes en las calles peatonales en ese momento eran Nike, Adidas, Li-Ning, Valeno, Tic, Step, Anta y similares. Esa tienda es obviamente solo una tienda negra de marcas diversas. Es totalmente divertido. Pero el personal de ventas aquí es todo así. Este es un ejemplo típico de encontrarse con gente en bandeja. Este tipo de cosas realmente me hacen sentir muy enojado. Entonces y aprovechó esta inspiración y pensó hasta el final. Cuando terminé de recordar estas cosas, miré la barra de ira sobre mi cabeza y descubrí que aún no había alcanzado el nivel completo. Esto realmente hizo que y se sintiera muy extraño. Esto es algo que no tiene ningún sentido. Si bien es cierto que está avanzando, definitivamente no quiere decir que se quede quieto. Pero después de llegar aquí, la barra de progreso crece muy lentamente. Realmente se siente escandaloso. Es como si y estuviera a punto de pasar el año, y fue como el software de regateo que salió. Hacia el final, la barra de progreso se vuelve cada vez más lenta. En este momento, y se sintió muy avergonzado. Si y lo pensaba, parecía que todo lo que lo enojaba y deprimía antes de morir había sido recordado. Es la misma frase, aunque y se encontró con muchas cosas desagradables en el camino. Incluso hubo muchas cosas que lo enfurecieron y lo hicieron llorar. Pero eso no significa que cada evento te llene el pecho de ira. Lo que y necesita ahora son cosas que hagan que la gente se enoje, especialmente con solo pensarlo. En cuanto a recordar otras cosas, es inútil. No ayuda en absoluto a la barra de progreso sobre mi cabeza. Y las cosas que enojan especialmente a la gente con solo pensarlas. Y sentía que ya casi las había recordado. Pero el problema es que la barra de progreso aún no está llena. Y no pudo evitar mirar a Nami de nuevo. Descubrí que la barra de progreso de Nami era similar a la mía. Estaba casi llena. Esto hizo que y se sobresaltara. Basándose en lo que y sabía sobre Nami, lo que más enfadaba a esta chica era el grupo de sirenas y. Inesperadamente, en el camino, esta chica tiene muchas cosas que pueden hacerla enfadar mucho. Pero el problema es que ahora no se trata de quién gana. El problema ahora es claramente que los dos tienen la sensación de estar siendo engañados. Después de recordar tantas cosas que hicieron que la gente se sintiera muy enfadada, el valor de la ira en su cabeza aún no ha alcanzado el nivel máximo. Esto realmente los hizo sentir un poco ansiosos. Ahora y no tiene intención de hacer las llamadas competiciones con esta Nami 880. Parece que esta Nami tampoco tiene este humor tranquilo. Ambos tienen que calmarse rápidamente y hacer el sprint final. Ahora que lo pienso, ¿qué más es irritante de recordar? Y, por otro lado, concentró sus recuerdos de aquellos tiempos antes de su paso. Después de todo, después de que y cruzó, la vida era bastante buena. Aunque me he encontrado con muchos peligros y he encontrado muchas dificultades. También hay algunas cosas que me hacen sentir indignado. Pero el problema es que después de cruzar al mundo pirata, no hay nada que haga enojar mucho a y cuando piensa en ello. Así que y tiene que recordar esas cosas de hace mucho tiempo. Punto. Capítulo 655. La competencia es feroz. Y se devanó los sesos e intentó recordar con todas sus fuerzas, y finalmente pensó en una cosa que lo enfureció más antes de cruzar. Este asunto realmente lo deprimió demasiado. Como resultado, y ya lo había reprimido en lo más profundo de su corazón. De hecho, y suele recordar las cosas que lo enfurecen. Parece ser algún tipo de muesca, y todavía está en un lugar visible. Y no es particularmente repulsivo. Porque y siente que esto puede ser alguna experiencia en la vida. Pero ese incidente lo deprimió demasiado. Estuvo lleno de depresión durante aproximadamente un mes. Y en este mes, y estuvo enfermo durante más de 10 días. Esto es demasiado vergonzoso para recordarlo. Así que y lo enterró directamente en lo más profundo de su corazón. Y lo recordó con atención durante un buen rato, y finalmente recordó este asunto. Era una de las cosas que más lo enfurecía antes de cruzar al mundo de los piratas. Y no parece gran cosa. Pero solo y entendía el sabor. Es como beber agua y saber si está fría o caliente. A y le gusta mucho esta frase. Nadie podía imaginar cuánto le dolió este incidente.
exactamente lo deprimido que estaba. Y recordó qué fue lo que le ocurrió cuando apenas había entrado en la sociedad, durante su primer año, antes de cruzar. Pero hablar de este asunto es, sin duda, una larga historia. Ya dije que Y no tenía una buena vida antes de cruzar. Aunque no es tan miserable, se enfrenta a un problema que a mucha gente le resulta difícil de resolver, la pobreza. Y reprobó el examen de ingreso a la universidad, así que dijo que había ido a una universidad mediocre. Después de graduarme, entré en la alta sociedad, pero no encontré un trabajo especialmente cómodo. Ese sueldo probablemente me alcanzaba para el bolsillo. En cuanto a intentar ahorrar para comprar una casa y un coche, parece una fantasía. Así que Y lo buscaba desesperadamente en ese momento. ¿Había algún trabajo extra que me permitiera ganar algo de dinero? En ese momento, Y sabía muy bien que no encontraría un buen trabajo con su apariencia. En cuanto a querer hacer negocios o algo así, es aún más una fantasía. Aunque Y había estado imaginando que antes de entrar en la alta sociedad, tal vez podría hacer una fortuna. Puedes hacer negocios y ser un gran jefe. Pero entonces Y se dio cuenta de que eran solo fantasías infantiles. Es muy difícil hacer estas cosas. Sobre todo porque Y no tiene talento para los negocios. Así que, en ese caso, Y pensó en ser pragmático. Haz el trabajo tú mismo primero. Luego encuentra a alguien. Trabajos secundarios que hacer. En ese momento, Y pensó que era un estudiante de posgrado después de todo, y su inglés no era malo. Entonces, ¿está bien ser traductor para otros? Pero Y descubrió que la competencia para este trabajo es muy feroz después de buscar en Internet. No puedo competir con otros con mi nivel de inglés. Así que Y lo intentó y se rindió. Luego Y pensó en conseguir otro trabajo después del trabajo. Pero el problema fue que Y tampoco encontró nada adecuado. En ese momento, no era como el año anterior a Y cruzar, había todo tipo de chicos de comida para llevar grandes plataformas conduciendo en su nombre. Si los tiempos hubieran sido más desarrollados en ese momento, Y podría haber ido directamente a la plataforma para recibir órdenes de ser chofer. Punto. El capítulo 656 es muy general. Porque mucha gente hizo eso. Pero el problema es que estas cosas no estaban disponibles en ese momento. Entonces Y también se sintió muy avergonzado. Después de pensarlo, no puedo encontrar ninguna manera. Más tarde, Y sintió que su escritura no era mala. Si realmente no puedes, simplemente escribe algunas novelas en tu tiempo libre y ve si puedes venderlas por dinero. Pero desafortunadamente, Y lo intentó muchas veces y todos los manuscritos estaban muertos. De vez en cuando, el amable editor hablaba con Y sobre los problemas de Y. En general, simplemente no atiende al mercado, y lo que está escrito es el tipo de literatura en papel. Pero no es suficiente para el nivel de la literatura en papel. En cuanto a la literatura de la red 880, es completamente errónea. Y también estaba muy decepcionado en ese momento. No sabía qué negocio secundario debería estar haciendo. Pero entonces, Y tuvo una inspiración. En ese momento, un amigo suyo estaba en una situación similar. Fui a una universidad no muy ideal, y el trabajo que encontré después de graduarme fue mediocre. Pero este chico se lo está pasando bien. Porque juega muy bien a los videojuegos. Así que puede ganar mucho dinero cada mes con los videojuegos. Incluso, porque, más ingresos totales que su salario. Ya es un poco más alto que un oficinista común. En ese momento, Y también sintió una envidia muy especial. Así que Y también se inspiró. En ese momento, Y pensaba que este amigo suyo tenía lo mejor de sí mismo, la habilidad para jugar videojuegos. Entonces, ¿qué campo conoces? Y lo pensó y pensó que todavía jugaba bien en el campo del foro. Esta cosa se llamaba BBS en los primeros días. Y estaba jugando al principio. Eso fue cuando Y era un estudiante de primer año en la escuela secundaria antes de cruzar. En un BBS en la escuela, Y era muy activo. Y nunca dejó esto durante tantos años. Con el desarrollo de la red mundial, también han aparecido varios foros importantes. El tráfico de estos foros no es lo que era cuando Y jugaba BBS en la escuela. De hecho, es muy caluroso. Hay internautas de South Blue North allí. No se trata de la gente de una escuela en una ciudad. De todos modos, era así en esa época, y no había videos cortos ni cosas por el estilo.
Ese tipo de foro es el apogeo del tráfico. En ese momento, no había personas que navegaran por internet que no supieran sobre esto. Español YEI es aún más mixto. YEI está muy familiarizado con este aspecto. Así que YEI quiere empezar desde aquí. Aunque suene como si fuera solo un pasatiempo. Solo una especie de entretenimiento. Pero YEI escuchó, si puedes ser el moderador de uno de los foros en un foro muy grande, entonces tendrás tus propios ingresos. Estos ingresos no los da la plataforma. Lo ganaste por medios legales. Incluso si eres un poco más audaz, también puedes obtener algunos ingresos grises. Pero, por supuesto, YEI no tuvo las agallas. Pero ese tipo de ingresos normales también se escucha mucho. Es como unos pocos miles de dólares al mes. YEI no sabía exactamente de dónde provenían estos ingresos. Es simplemente imposible preguntar sobre este YEI. Punto. El capítulo 657 está bien. Porque esto es muy secreto. Qué bueno que YEI haya descubierto este lugar. Así que YEI realmente cambió de opinión ese año. Me pregunto si puedo postularme para moderador en una sección particularmente grande. Así podrías ganar mucho dinero. Si esto se hace bien, debería ser más alto que el salario de YEI. Antes de entrar al mundo de los piratas, YEI vivía en una ciudad de tercer y cuarto nivel. En ese entonces, el salario mensual de YEI era de 2.800 yuanes. En aquellos días, en una ciudad así, todo estaba bien. Pero YEI escuchó que si puede ser el moderador de un foro relativamente popular, incluso puede ganar más de 5.000 o incluso decenas de miles de ingresos en un mes. Si realmente se pueden lograr tales ingresos, entonces YEI realmente puede vivir una vida muy desenfrenada. También puede ahorrar algo de dinero para comprar una casa y un automóvil más adelante. Los pensamientos de YEI en ese momento eran realmente bastante buenos. Porque YEI sintió que realmente podía caminar por este camino. Después de todo, el juego de YEI en este campo es muy claro. Pero el problema es que esos sectores calientes ya estaban ocupados en ese momento. Es imposible para YEI expulsar al moderador original y luego tomar el puesto él mismo. Esto simplemente no es posible. Entre las placas existentes, YEI es simplemente imposible de ganar. Entonces, en ese momento, la única forma era abrir una sección por ti mismo. Una placa que puede explotar. En ese momento, para abrir el sector, era suficiente aplicar con esa gran plataforma. No es nada muy complicado. Mientras sea el foro al que YEI se postuló, está bien. Pero el problema es que en ese momento, incluso la sección impopular casi se aplicó. ¿Cómo pudo YEI abrir un plato grande muy popular? Esto es de hecho un poco difícil. Por lo tanto, debes estar un paso por delante. En resumen, YEI puso su mirada en varias series de televisión, películas, juegos y estrellas en ese momento. Por ejemplo, YEI notó una estrella llamada Zhang-San, y YEI pensó que podría volverse popular. Entonces puedes solicitar una sección sobre él. En el momento de la solicitud, debido a que este Zhang-San era desconocido, ni siquiera tenía una sección para flores. Por otro lado, YEI tiene buen ojo para las personas y espera después de solicitar el tablero. Después de que se hizo popular, la sección de YEI naturalmente se hizo popular. Hasta entonces, YEI será el gerente de esta sección, entonces, por supuesto, se ha convertido en un gran moderador de una sección popular. Entonces, naturalmente, puede haber esos ingresos adicionales. Después de todo, esas secciones muy populares en ese entonces eran dramas de televisión, estrellas o juegos. Nada más que eso. Entonces YEI estaba haciendo su tarea arduamente en ese momento. En términos de dramas de televisión y películas, YEI solo echa un vistazo. Porque este tipo de cosas pueden no tener mucha vitalidad. Con respecto a este aspecto, YEI se centra principalmente en algún anime. Porque la serialización de esta cosa puede durar 10 años, 8 años y 20 años. Si YEI puede elegir uno, entonces, por supuesto, no hay problema. De todos modos, en ese momento YEI realmente sintió que estaba peleando por la noche. Está bien hacer este tipo de tarea. Quiero ver qué estrella puede volverse popular y qué estrella tiene potencial. Punto. El capítulo 658 está perfecto. En otras palabras, hay un juego que será popular en el país en el futuro, y que está en desarrollo. ¿Qué tipo de anime tiene el potencial de causar furor?
Aunque Y ha viajado durante mucho tiempo, aún recuerda ese año con mucha claridad. Es una sensación incansable. Porque se trata de la calidad de vida. Y sintió que si conseguía uno de ellos, estaría bien después del 8,97. En fin, Y sabía qué hacer en ese momento, y no había ningún error. Porque en eso soy muy bueno. No tiene mucho sentido pensar en otras cosas. Lo más importante es descubrir cómo ganar dinero en este campo. En este aspecto, Y tiene mucha experiencia. Porque también fue gerente en un sector antes de eso. Aunque no es una sección popular, también tiene cierto tráfico. Y también manejó esa sección muy bien. Absolutamente del mismo tipo. En resumen, Y está muy familiarizado con este campo. Creo que si puede encontrar un buen plato para abrir, definitivamente no habrá problema. Y recordó que los foros más importantes de la época no tenían tantas restricciones. No existía el sistema de nombre real. Aunque se decía que una cuenta solo podía moderar una sección, Y también creó muchas cuentas en aquella época. Parecía que algo iba a explotar. Solo usa una cuenta para abrirla y manténla con todo tu corazón. Porque si no la mantienes durante mucho tiempo, el sistema determinará que es una placa muerta. Esta sección se cerrará de inmediato. Y aún tenía algo de experiencia en este ámbito. En resumen, Y recordó que probablemente había creado cientos de cuentas en aquel entonces. Luego hay cientos de secciones para cada sección, y Y se encarga del mantenimiento. Estas secciones son sobre juegos y estrellas, y también algo sobre anime, e incluso algunas secciones están relacionadas con ciertos temas. En aquel entonces, Y creó estas secciones, las mantuvo y abrió secciones. De todos modos, estaba muy ocupado en ese momento. Y está esperando qué sector se volverá popular al final. En ese momento, Y podrá tener un ingreso extra. Aunque de hecho es muy problemático. Pero en ese momento Y también reconoció esta verdad. Después de todo, todavía sé mucho sobre eso. Esta es su área de especialización. Entonces, si ese es el caso, simplemente manténgase atento a esto y hágalo. De todos modos, hay un problema aquí. Aunque se dijo que la vida de Y había sido un desastre antes de cruzar la frontera, no significaba que Y fuera una persona sin capacidad ni perseverancia. Al contrario, Y es muy persistente. Es imposible decir que Y renació después de cruzar la frontera. En otras palabras, después de Viaje en el Tiempo 2.4, Y sigue siendo el mismo tonto de antes. Las cosas no son así. Y simplemente tuvo mala suerte antes de cruzar la frontera. De hecho, muchas cosas sobre Y pueden resistir el escrutinio. En muchos aspectos, la calidad es mucho más fuerte que la de la persona promedio. En ese momento, Y realmente tenía una gran carga de trabajo. Y duerme muy tarde todas las noches. Punto. Capítulo 650 no puedo aguantar. Después de todo, hay cientos de platos que necesitan mantenerse solos. Y solo esperaba a que saliera uno y se elevara al cielo. Entonces, permítete ganar ese dinero. En ese momento, Y no podía sentirse culpable. En primer lugar, estas cosas que haces tú mismo contribuyen al desarrollo de esa plataforma. Esos platos, bajo el mantenimiento de Y, también funcionan de manera ordenada. Y cuando Y ganó dinero, nadie se arrepintió. Para entonces, Y definitivamente ganaría dinero limpio. Y la plataforma no le había dado a Y 12 antes. Este no es el salario que la plataforma le da a Y. Lo que Y hizo no violó ninguna moral en absoluto. Así que, en ese caso, Y se ha esforzado mucho para mantener estas cosas en funcionamiento. Y simplemente esperó a que uno de los foros se volviera popular al final. Ese debería ser el periodo más agotador antes de que Y no cruzara. Incluso más agotador que prepararse para el examen de ingreso a la universidad durante todo el último año. Incluso una persona con tanta perseverancia como Y a veces se siente incapaz de aguantar. Pero Y lo pensó de nuevo, después de todo, era para ganar dinero. Después de todo, no hay dinero en el cielo ni en la tierra. Si quieres vivir una vida cómoda, aún tienes que trabajar duro para ganar algo de dinero. Así que Y simplemente siguió adelante. En ese momento, Y también entendió que era muy probable que estuviera ocupado durante mucho tiempo, y al final no sería nada. Pero a Y no le importó.
Porque es como invertir. Si Y persistiera durante mucho tiempo hasta que no pudiera persistir más, ninguno de estos sectores podría incendiarse, entonces Y lo reconoció. Solo puedo decir que tuve mala suerte. De todos modos, Y insistió desesperadamente en ese momento. Y ha estado ajustando su actitud. Y justo cuando Y sintió que ya no podía más, y cuando sentía que estaba a punto de desplomarse ante una carga de trabajo tan inhumana, las cosas finalmente mejoraron. Uno de los platos se incendió por completo. Y también es una sensación de elevarse hacia el cielo. Esa es una sección sobre una estrella. La investigación sobre estas estrellas es, de hecho, la más difícil. Porque Y tiene que encontrar a las pequeñas estrellas que tienen cierta base de fans leales, pero que generalmente son desconocidas. Y quería descubrir ese tipo de potencial de superestrella en ellas. Esto no es solo una ilusión. Por ejemplo, si te gustan los poderosos, piensas que definitivamente serán populares. Eso es un completo disparate. Y depende de si pueden satisfacer las necesidades del mercado estelar de la época. Estos estudios son muy detallados. Si no me equivoco, parece haber creado 125 foros sobre celebridades en aquella época, incluyendo estrellas de televisión, cine y cantantes. Cada uno de ellos ha realizado un estudio especial y detallado, elegido por él mismo miles de veces. Esto no significa crear una sección a ciegas y luego mantenerla desesperadamente. Y tiene que esforzarse mucho para completar su investigación. Por ejemplo, sobre las secciones de anime, Y también consultó directamente a muchos dibujantes influyentes y revisó muchos chismes. Lo mismo ocurre con las secciones de videojuegos. Y incluso puede consultar información directamente en el extranjero. Accede a esas páginas web en inglés. Solo necesitas un nivel de inglés 6 y algún software de traducción para seguir la dinámica de esos juegos. Los estás escuchando desde WebNovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a WebNovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 660, Abrumador. Incluye algunas obras nuevas, así como secuelas de juegos antiguos. En resumen, Y se esmeró en su tarea en aquel entonces. Solo esperaba que una de las placas explotara. Entonces, podría obtener ingresos como manager. De nuevo, aunque Y desconoce de dónde provienen los ingresos, puede indagar vagamente sobre la legalidad de estas cosas. Y en aquel entonces, al ver que una sección que había construido era tan popular, se alegró mucho. Porque esta pequeña estrella que canta, realmente se eleva hacia el cielo. Al principio, al escuchar sus canciones, Y supo que si se le presentaba la oportunidad adecuada, podría alcanzar la fama. Cuando Y lo encontró, descubrió que sus canciones, aunque bien pulidas, no eran muy adecuadas para el mercado de la época. El público aún es relativamente pequeño. Y cree que si logra calmarse, dejar de lado su figura y atender a este mercado tan comercial, sin duda se volverá popular. Y resultó ser así. Después de que una canción escrita y compuesta por esta persona se publicara en Internet, se convirtió en un verdadero caos. De repente, se difundió mucha información sobre la estrella. En cuanto al plato que Y estableció, por supuesto, también se hizo popular. La emoción de Y en ese momento era indescriptible. Aunque Y había viajado al mundo de los piratas durante mucho, mucho tiempo. Han pasado más de 20 años desde su llegada a este mundo pirata, Y aún recuerda la sensación de ese año. En ese momento, Y parecía ver una vida próspera que lo llamaba. Vi la moto con la que soñaba, con decenas de miles de dólares, que me llamaba. También vi la entrada de la casa que me llamaba. También vio a su novia saludándolo. Incluso vio a suyo que ya no se siente inferior por el dinero. Y era realmente muy español, muy feliz en ese momento. Creo que tendré una buena vida ahora. Sigue siendo la misma frase, aunque Y tenía un corazón más alto que el cielo antes, siempre pensó que no le tomaría mucho tiempo alcanzar el patrimonio neto de millones, o cientos de millones después de ingresar a la sociedad. Pero luego Y también se reconoció a sí mismo y supo que no tenía la capacidad. Entonces Y tomó esto como su mayor objetivo. Es decir, mientras mantienen sus trabajos, finalmente pueden tener un ingreso adicional muy estable y tener su propia industria secundaria. Esta es la búsqueda final de Y. Al principio, Y simplemente apretó los dientes e insistió.
Siendo honesto, no se sentía muy optimista con este resultado. Simplemente no se le ocurría otra opción en ese momento. También pensó mucho en otras maneras de ganar dinero, pero después de pensarlo, no se le ocurrió nada. Qian Wozao, esto es lo único que se puede lograr con fuerza. En cuanto al resultado, ella no lo sabe. Pero no esperaba que esta vez fuera un éxito. Así que, en ese momento, ella también sintió una gran emoción. Esto lo hizo muy feliz. Pensó que su vida no sería tan sombría como antes. Aunque el dinero no puede resolver todos los problemas, definitivamente no lo es todo. Punto. Capítulo 661. Existe una posibilidad. Esta es también la educación que ella ha recibido desde que era un niño, pero, de hecho, ella se dio cuenta cuando estaba en la escuela secundaria antes de ingresar a la sociedad. Aunque el dinero no puede resolver todos los problemas, puede resolver la mayoría de los problemas. Ella estaba muy emocionado en ese momento. Antes solo había docenas de usuarios activos en esta sección, pero cuando la estrella se dispara, el tráfico diario realmente puede llegar a cientos de miles. No se trata de cientos de miles de visitas, puede haber cientos de miles de IP llegando en 897 en ese momento. Ella ya había comenzado a fantasear. Los sectores administrados por los gerentes del sector rentable que conocía antes no eran sectores de nivel 2. Solo se puede decir que es muy popular. Pero esa estrella es tan atractiva. En ese momento, la sección dirigida por ella incluso presentía que iba a llegar a la cima de toda la red. Entonces, si es así, como gerente de un sector, ¿gana solo 5.000 o 10.000 yuanes? ¿Es posible alcanzar los 20.000 o incluso los 50.000 o más al mes? No es que a ella le guste soñar despierto. Porque sí es posible. Después de todo, la popularidad de esta estrella era demasiado alta en ese momento. Ella recuerda que después de que su canción se popularizara en Internet, la sección dirigida por ella solo tardó unos 3 días en volverse muy popular. Luego, en la tercera noche, ella se durmió con anhelo y esperanza de un futuro mejor. Como resultado, algo sucedió que casi lo desmaya a la mañana siguiente. Ella ni siquiera se cepilló los dientes ni se lavó la cara al despertarse, así que encendió la computadora directamente. Quiero echar un vistazo a la sección que administro. Como resultado, no importa. Ella casi se cae del taburete. Porque ya no es el administrador de este sector. Esa sección, porque, se ha vuelto incontrolable. En ese momento, ella casi se desmaya. Aunque ella ha experimentado tantas cosas en este mundo pirata durante tantos años y tiene una vida completamente nueva, muchas cosas se han olvidado antes de que cruzara al otro lado. Pero ella aún recuerda la escena de esa mañana con mucha claridad. Cuando cierro los ojos, realmente siento que fue ayer. Realmente sentí que el cielo se caía. Ella estaba realmente confundido y enojado en ese momento. Porque según las reglas y regulaciones de la gran plataforma, si el administrador de una sección popular no viene a ella durante una semana, recibirá una advertencia directa dentro de los 3 días posteriores a la advertencia. Si no hay nada que hacer, esta gran plataforma eliminará directamente a este gerente. Ella es un BBS que lleva muchos años jugando. Las reglas de las principales plataformas siguen siendo muy claras. Es una sensación de estar completamente abrumado. Ella no se conectó durante una semana. Al contrario, estaba conectado unas 12 horas al día. Porque ella también creó esa página web cuando estaba en la empresa. En mi tiempo libre, también chateo con estos internautas. Y luego, todos los días, recibo ese tipo de mensajes sobre la estrella. Esto es, sin duda, una diligencia de vida. Ella no ha cometido ninguna infracción, en absoluto. Punto. Capítulo 662. Piedras hundiéndose en el mar. Por el contrario, la plataforma también debería recompensar a un gerente como ella. Después de todo, los administradores del foro como ella no tienen salario. La plataforma no te dará ni un centavo. Aunque hay muchos sectores populares, los gerentes tienen ingresos. Pero el dinero también está, no fuera de la plataforma. De todos modos, para la plataforma, ella es ese tipo de trabajo gratuito puro. Por lo tanto, ella debería ser recompensado para que ella logre este nivel. Después de todo, no todo el mundo tiene la capacidad de administrar una sección popular con una explosión de tráfico. Pero mientras cualquiera con ojos largos pueda ver, ella es completamente capaz de esto. Realmente tiene esta capacidad. Se dice que la plataforma debería ser recompensada. Por ejemplo, darle una medalla a ella.
Aunque solo sea una pequeña imagen virtual, también es una especie de recompensa. O enviarle dinero de la plataforma. Estas opciones también son posibles. Sin embargo, el mérito no se recompensa. Sin embargo, él directamente destituyó a YAI como gerente. En resumen, YAI también tenía prisa en ese momento, así que se apresuró a informar la situación. Hablemos de cada caso. Diciendo que ha sido concienzudo y meticuloso, ¿por qué debería comportarse así? ¿Hay algún problema con el sistema? Si hay un problema con el sistema, espero que se pueda resolver pronto. Pero todos los mensajes de YAI se perdieron. Más tarde, aunque YAI encontró el número de teléfono de la plataforma, desafortunadamente, la joven que lo atendía también lo intimidó. He estado practicando Tai Chi con YAI. En fin, YAI realmente no sabía cómo llegó allí ese día. De nuevo, si lo mencionas brevemente, entonces. Quizás a otros no les parezca gran cosa. ¿Acaso la plataforma no tiene publicidad y te ha quitado el puesto de gerente en una sección? ¡Qué cosa tan asombrosa! De hecho, si es tan simple, la gente de afuera no pensará que sea importante. Pero esto es como beber agua y saberlo. En ese momento, YAI construyó su futuro con su negocio paralelo. Pensó que había encontrado el camino correcto para este tipo de negocio paralelo. Porque en ese entonces Internet también estaba en auge, para las flores. YAI pudo al menos seguir la plataforma y obtener dividendos durante 10 años. Y es cierto. Pasaron unos 10 años antes de que aparecieran los videos cortos, y luego se eliminó todo el tráfico de estas plataformas de foros. Debes saber que esto representa un ingreso mensual de al menos 10,000 yuanes. Esos 10,000 yuanes en ese año fueron realmente mucho. YAI recordaba con mucha claridad que, un año antes de su viaje al extranjero, el salario promedio de una pequeña empresa en una ciudad pequeña de tercer y cuarto nivel era de unos 1.500 yuanes. En algunos supermercados muy pequeños, los vendedores de mediodía ganaban solo 700 yuanes al mes. ¿Qué sentido tenían los 10.000 yuanes en aquel entonces? ¿Cómo no iba a enfadarse YAI? Empezó a tener dolor de garganta y apenas dormía por las noches. En ese momento, ni siquiera tenía ganas de ir a clase. Se cometen muchos errores en el trabajo. Pero como YAI siempre ha sido meticuloso y concienzudo, el jefe no le dijo nada al verlo así. Parecía que YAI tenía algún problema. En fin, YAI ha estado enviando mensajes a esta plataforma y llamando. Punto. Capítulo 663, cuanto más piensas, más te enojas. Pero un día ajetreado no ha tenido solución. Tras una noche aturdida, YAI se despertó al día siguiente y continuó enviando mensajes a la plataforma. En fin, cuando envió el mensaje y no hubo respuesta durante una hora, y cuando la llamada fue rechazada y bloqueada, YAI ya se dio cuenta de que había un problema. No debería ser un error sistemático, sino un desastre provocado por el hombre. Pero 897 YAI no se reconcilió después de todo. Así que YAI siguió quejándose ese día. A la mañana siguiente, YAI estaba listo para seguir enviando mensajes a la plataforma. Pero cuando YAI inició sesión en esa sección, casi no se le salieron los ojos de las órbitas. Porque había aparecido una identificación en el puesto vacante de gerente de la junta. En ese momento, YAI tenía algunas dudas sobre la vida. De nuevo, YAI conocía muy bien las reglas de esa plataforma en ese momento. Es el tipo de sección extremadamente impopular. Si quieres postularte para ser gerente, también hay un periodo de revisión de 3 días. Si se trata del tipo de plataforma popular, el ciclo es más largo. También hay procesos muy complejos en esto. No hay absolutamente ninguna razón para decir que puedes ascender a la cima en un día. Esto es algo que no tiene sentido en absoluto. Incluso puede describirse como escandaloso. YAI tampoco era tonto, comprendió lo que estaba pasando en ese momento. Y mucho menos un adulto, me temo que incluso un niño de pocos años podría entenderlo. YAI enfermó ese día. Y cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Esto realmente lo enfureció. Porque, según la trayectoria normal de las cosas, YAI pronto comenzaría a generar ingresos. Viviría una vida con decenas de miles de dólares extra al mes. Ese año, en una pequeña ciudad de tercer y cuarto nivel, la vida podría ser realmente muy productiva. Quizás en esas grandes ciudades de primer nivel, 10.000 yuanes al mes no se considera una persona rica. Pero si fuera en la ciudad donde YAI vivía en ese momento, sí que sería una buena vida. Además,
Y tenía un salario decente. Entonces, al final del año, Y también recibiría una bonificación. De esta manera, Y podría ganar entre 160.000 y 70.000 yuanes al año. En aquel entonces, Y no alquilaba casa, sino que vivía en su casa. Es decir, si uno ahorra un poco, puede comprar una casa de 90 metros cuadrados en una buena ubicación de la ciudad en 2 años. Los precios no eran tan altos en aquel entonces. En resumen, Y ha planeado una buena vida para el futuro. El análisis de Y es completamente correcto. Los hechos han demostrado ser los mismos. Si Y puede mantener esa posición firmemente, entonces podrá disfrutar de 10 años de dividendos. Esa estrella ha sido popular durante más de 10 años. Luego se casó y regresó con la familia. Luego, no mucho después, comenzaron a surgir plataformas de videos cortos. No hay mucho tráfico en el BBS de este tipo de página. Aunque este no es un sustento para toda la vida 2.4, pero poder disfrutar de un dividendo de 10 años, eso también es bastante bueno. Algunos trabajos secundarios que suenan bien también pueden generar dividendos durante 3 a 5 años. Esto es incluso muy alto. Pero el de Y está absolutamente bien. Entonces, aunque el tiempo desde el viaje en el tiempo estaba contado, este asunto había pasado demasiado tiempo, pero Y no podía olvidarlo en absoluto. Punto. El capítulo 664 es fácil de entender. Y recordaba con claridad que, en ese momento, ya había entrado en un estado de ánimo morboso. En cualquier caso, sabía que jamás podría convertirse en un psicópata de verdad. Pero el problema era que no entendía por qué una persona podía enfermarse mentalmente tras una estimulación severa. Pero en ese momento, Y lo comprendió. Durante ese mes, Y estaba en trance. Aunque Y tenía las cosas muy claras, sabía con claridad que se trataba de un acto oficial, fácil de adivinar. Al fin y al cabo, esta plataforma pertenece a otros. Aunque puede establecer reglas y operar según ellas, la gente tiene derecho a romperlas. No sé por qué Y sigue siendo especial. Y usó varios métodos para desahogarse. En ese momento, Y también se dijo a sí mismo muchas de esas verdades. Por ejemplo, él es solo un gerente común y corriente, no el líder de un club de fans ajeno. Por lo tanto, para que la discusión sobre esta estrella funcione mejor, la gente debe negociar con el funcionario para que su gente llegue a la cima. Esto es fácil de entender. Después de todo, esto está relacionado con la operación de capital, y yo solo soy un hombre común y corriente. No es de extrañar que se retire de inmediato. La gente solo quiere tener el control total. Este resultado está definitivamente condenado al fracaso. Es decir, no importa que internauta común ocupe el puesto de administrador, definitivamente será destituido al final. Entonces, reemplácelo con el propio equipo estrella. Es algo fácil de entender, nada sorprendente. Entonces Y se advirtió a sí mismo, tal vez realmente sea este el destino. No siempre hay destino con tanta fortuna, y no hay suerte en absoluto para amasar una fortuna. En otras palabras, si lo reemplazas con otros internautas comunes, continuarás directamente para hacer esta posición. En resumen, Y se dijo a sí mismo todo tipo de verdades en ese momento. Solo hablo conmigo mismo todo el día. Tranquilízate. No seas tan dominante. Pero el problema era que no importaba cuánto lo intentara Y, su corazón no podía calmarse. Todos los días, Y parece ser ese Super Saiyan enojado. Todo el nervio estaba tenso. Y sintió que su nervio era originalmente una cuerda muy elástica. Al final, la cuerda se estiró tanto que era casi como la cuerda de una cometa. La sensación de poder cortarle la cabeza a alguien. Y el propio Y, por supuesto, se sintió muy incómodo. Con esto, Y recordó hace mucho tiempo, una película llamada Hablando Bien. El protagonista de esa película se sentó porque fue golpeado por el novio de su exnovia 897. Siempre quiso cortarle la mano a ese tipo. Más tarde, mientras comían en el restaurante, bajo la persuasión del anciano caballero, llegó una verdadera confesión. Probablemente significa que estas verdades se han dicho a sí mismos muchas veces. Pero desafortunadamente, es imposible persuadir. En ese momento, Y se sintió muy interesante al ver esa película. Acababa de ver una película de comedia. Pero en ese momento Y se dio cuenta de que la película era en realidad una tragedia. Porque Y estaba en este estado en ese momento.
Aunque se dice que la vida de Y siempre ha sido relativamente infructuosa antes de su llegada al mundo de piratas. Punto. El capítulo 665 no es complicado. Pero eso no significa que Y sea un tonto. De hecho, Y aún posee una poderosa capacidad de análisis lógico. Y comprendió lo que estaba sucediendo. Puede contárselo todo a sí mismo. Incluso la verdad que otros no pueden explicar, Y la explica con mucha claridad. Esto no significa que las autoridades estén obsesionadas con los espectadores. Aunque Y dijo que estaba en medio de la tormenta, aún tenía una comprensión muy clara y transparente de todo el asunto. Pero Y aún no podía contener la ira en su corazón. Durante este mes, Y ha estado llamando y quejándose constantemente. Aunque Y sabía que esto no cambiaría el resultado en absoluto, no pudo controlarse. Ahora que recuerdo ese momento, siento escalofríos por todo el cuerpo. Aunque Y caminó todo el camino antes de cruzar, también se encontró con muchas cosas deprimentes, muchas cosas que me enfurecen. Incluso hubo algunas cosas que hicieron que a Y le picaran los dientes de odio cuando las recordaba ahora, hasta el punto de llenarle el pecho de ira. De lo contrario, la barra de ira de Y no habría subido tan rápido. El problema es que realmente no parece haber nada de esto, aunque pueda parecer algo pequeño, en otras palabras, si no se habla de ese tipo de cosas meticulosas, simplemente se habla de este asunto por completo, y no es complicado. Fue Y quien fue destituido como administrador de un foro, entonces ninguno de los dos parece gran cosa, especialmente los ancianos pueden decir directamente, no es solo un juego. ¿Qué es? Pero esto no es realmente tan sencillo. Es como beber agua, saber si está fría o caliente. Y sabía lo que había perdido. Aunque parezca inútil, un hombre corpulento dijo que quería emprender un negocio y terminó haciéndolo. No hizo nada trascendental ni desgarrador. Pero la pregunta es cuántas personas en el mundo pueden tener ese talento. Salvo quienes leen mucha sopa de pollo venenosa, pueden comprender lo difícil que fue para personas como Y emprender un negocio. Así que, si lo analizamos en detalle, no hay ningún problema con el camino que tomó Y en ese momento. Incluso podría considerarse como una especie de destello de inspiración. En aquel entonces, Y no gastaba mucho dinero en negocios. Se trata de empezar con lo que se te da bien. No parece demasiado abrumador. Pero, de hecho, si lo piensas bien, la idea de Y es bastante sutil. La gente común parece realmente incapaz de apuntar en esa dirección. De hecho, para ser honesto, este era el límite que alguien como Y podía alcanzar en ese momento. Después de todo, Y no tiene ningún talento para hacer negocios, ni, Qian Wozao, tiene ningún capital. Pensar en una forma así de crear un negocio paralelo para ti es realmente muy bueno. Realmente está hasta el techo. Aparte de eso, realmente no hay nada que puedas hacer para cambiar tu vida. Y si se hace esto, Y no podrá hablar de ningún cambio de vida que desafíe al cielo de ahora en adelante, pero de hecho podrá vivir más cómodamente. En ese momento, Y estaba en una pequeña ciudad. Punto. El capítulo 666 tiene 2 pinceles. El salario mensual es de solo 2.800 yuanes. Aunque se dice que es más alto que el promedio, es lo que significa. Y recordó que el salario de algunos estudiantes recién incorporados en ese momento era de unos 1.200 yuanes. Y tiene un primo que trabaja como desarrollador de sitios web para computadoras en una pequeña empresa. Además, es responsable de todo el proyecto en solitario, y su salario mensual es de solo 2.000 yuanes. Así que el salario de Y era bastante alto en ese momento. Porque Y todavía tiene 2 pinceles. Pero el problema es que esto solo le quita el general al enano. Porque el nivel de consumo en esa ciudad es muy alto. No la veas como una simple ciudad de 897 habitantes. Pero debido a que esta pequeña ciudad tiene un clima agradable y una muy buena construcción, es muy adecuada para la jubilación. Por lo tanto, hay muchísima gente rica aquí, por lo que los recursos de consumo de esta ciudad son muy altos. Un trabajador honesto como Y gana 1.800 yuanes al mes, lo que realmente nos sacia su sed. En una ciudad como esa en aquellos días, si pudieras ganar 10.000 yuanes al mes en salario, con una casa y un coche, sin duda podrías sentir ese tipo de superioridad. Aunque parezca un poco irónico decirlo, Y no pudo encontrar un mejor adjetivo, C.
Aunque es imposible realmente estar entre los ricos en esta ciudad, pero sí se puede lograr cierto grado de libertad financiera. De nuevo, porque el consumo de esa ciudad es realmente alto. Y personas como Y no tienen casa ni coche. Entonces Y debe tener un salario de más de 10.000 yuanes al año mes, para que pueda ahorrar unos cuantos miles de yuanes y esperar al futuro para comprar una casa y un automóvil. Luego hay unos cuantos miles de dólares en dinero de bolsillo. Realmente hace la vida muy cómoda. Cuando Y estaba en la escuela secundaria, pensó que valdría millones o se convertiría en multimillonario en el futuro. Pero después de ingresar a la sociedad, Y ya no tiene ideales tan altos. Y se ha vuelto mucho más realista. Por lo tanto, también busca esa sensación de seguridad con poca riqueza. De hecho, este tipo de cosas, quizás un poco más pobres, suena bien. Pero este supuesto ideal elevado no es más que una broma para los ricos de verdad. No necesita el nivel de un rey que desgarra a cebollas. Incluso un pequeño jefe con una carrera en ascenso se divertiría al escuchar el ideal de Y. Sentirás que esto es solo pescado salado. ¿Pero cómo es posible? En ese momento, Y sintió que estaba bien si podía lograr este objetivo. No hay necesidad de perseguir algo demasiado alto. Porque Y siente que la supuesta madurez no es solo dejarse crecer, sino también reconocerse a sí mismo. Esto también es imprescindible para una persona madura. En ese momento, Y ya se conocía muy bien a sí mismo. Sabía que no debería haber una buena manera de dar marcha atrás. A menos que comprara un billete de lotería y ganara el gran premio. Aparte de eso, es muy probable que termine su vida de una manera tan mediocre y pobre Suisse. Por supuesto, Y nunca pensó que sería capaz de pasar detrás de él. Ser capaz de viajar a través de un mundo pirata es todopoderoso. Y sabía que era difícil para él volverse muy rico antes de cruzar. Como el tipo de sopa de pollo venenosa que establece una pequeña meta para usted mismo para ganar 100 millones primero. O el Versalles en el que soy ciego y no sé si mi esposa es hermosa, Y era solo una broma en ese momento. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 667. Quizás todavía haya gente hablando de esta sopa de pollo venenosa. Pero en aquel entonces, Y sabía que todo era una tontería. Si a los pobres les gusta escuchar estas cosas, está muy mal. Esta es la opinión de Y. En aquel entonces, Y era muy pragmático. Siento que puedo tener un buen trabajo extra. Y la idea que se le ocurrió a Y en aquel momento era realmente buena. Y sentía que, si lo hacía, podría vivir cómodamente. Aunque no para hacerse rico. Pero Xiaofu está a salvo, eso es bastante bueno. De lo contrario, ¿cómo podría persistir Y? Después de todo, durante tantos días y noches, Y ha mantenido cientos de cuentas. De todos modos, Y siente que debido a su mantenimiento dedicado, ha aumentado directamente una gran cantidad de ingresos para esa gran plataforma darles más exposición. Aunque esto no quiere decir que Y haya llevado esta plataforma al siguiente nivel por sí solo, pero el beneficio que Y aporta a esta plataforma definitivamente no son patas de mosquito. Aunque Y tenía su propio propósito en ese momento. Y creía que, entre los sectores que dirigía, uno podría alcanzar la popularidad en el futuro y alcanzar el éxito. Pero la pregunta es, ¿qué puede hacer Y incluso por sí mismo? ¿Acaso estos asalariados trabajan para el jefe? ¿Será porque el jefe puede casarse con una cuñada en el segundo año? ¿Estos trabajadores migrantes trabajan duro, no lo hacen también por su propia vida? Trabajar duro también puede beneficiar a la empresa, lo cual es beneficioso para todos. No hay una lógica compleja en ello. Y era así en ese momento. Pero, por supuesto, no veía ningún beneficio en ese momento. Era solo una gran apuesta. Quizás, al final, Y solo intentaba sacar agua de una canasta de bambú. Al final, Y podría no conseguir nada. Pero incluso entonces, Y tenía que intentarlo. Pero Y no creía que realmente tuviera éxito. Pero el problema es que esta alegría del éxito, no la había disfrutado en mucho tiempo. Entonces llegó un golpe duro. Ese golpe fue realmente devastador para mí. Y, por flores. Porque ese espléndido futuro se derrumbó y se hizo añicos ante los ojos de Y.
El dinero del auto que puedo ahorrar rápidamente, el pago inicial de la casa que puedo ahorrar rápidamente, o la cantidad total de dinero para comprar una casa, y luego puedo vivir cómodamente, realmente se han ido. Esto no quiere decir que Y sea alguien que no pueda soportar el golpe. Fue porque el análisis de Y de la situación actual era demasiado claro en ese momento, por lo que estaba tan desesperado. En ese momento, Y había estado pensando en ello durante mucho tiempo. He estado pensando en qué tipo de negocio secundario debería hacer para lograr mi vida ideal de pequeña riqueza y paz. El pensamiento de Y es la única salida. Aparte de eso, Y no tenía otra opción. Esto no significa que en un campo de sandías, Y rompiera una sandía y se sentara a llorar. Luego miró las otras sandías sin volver a abrazarlas. Porque para Y solo había una sandía en ese campo. Pero otros se la llevaron y la hicieron pedazos. Y recuerda con mucha claridad que, un año antes del viaje en el tiempo, descubrió que su puesto como administrador había sido destituido y enfermó a los pocos días. Punto. El capítulo 668 es cierto. Y empezó a tener dolor de garganta. Luego, se le hincharon las encías. Luego, le aparecieron úlceras bucales y algunos oídos no oían nada. Además, tenía muchas ampollas en las comisuras de la boca. A estas inflamaciones se sumó una fiebre alta. En resumen, no es exagerado decir que Y casi murió en esa ocasión. De hecho, pensar en este asunto es terrible. En ese momento, Y analizó los dividendos en este ámbito en Internet, y pudo seguir así durante al menos 10 años. Con estos 10 años, Y pudo sentar unas bases sólidas para su vida. Entonces también es algo que puede ser muy hidratante en el proceso. Y resultó ser cierto. Porque más de 10 años después, salió la plataforma de videos cortos. El dividendo de este sector BBS del lado de la PC se está desvaneciendo lentamente. Esta cosa da miedo porque da miedo, el análisis de Y es correcto. No era que Y tuviera prisa en ese momento. No es que el bono BBS solo pueda durar unos meses, un año. De hecho, realmente duró más de 10 años. Y lo que Y analizó en ese momento fue que podría seguir al menos 10 años de dividendos. Esto no es ningún problema. Entonces esto es realmente aterrador. La operación del capital realmente le quitó a Y lo que tanto había trabajado. De hecho, este es el caso. Aunque Y solo estaba razonando consigo mismo. Y se repetía a sí mismo que no podía doblarle los muslos con los brazos. Pero el problema era que aún no podía soltarse. Porque no había violado ninguna norma de este gran foro BBS. Hacer lo que uno hace es razonable y legal. Como resultado, Y se enfermó de repente. Eso lo desesperó muchísimo en ese momento. Esa enfermedad casi lo mata. Y lo recordaba con demasiada claridad. Antes, Y simplemente enterró este recuerdo en lo más profundo de su corazón. Sigue siendo la misma frase, aunque Y aún recuerda muchas cosas anteriores al viaje en el tiempo y puede recordarlas de vez en cuando. Es como si Y estuviera cenando en su cama o mirando el mar desde la barandilla, pensando de vez en cuando en esas cosas del pasado. Cerrar los ojos es como si fuera ayer. Porque Y tiene muy buena memoria. Incluso con esas cosas de ira, Y no sería particularmente repulsivo. Y siente que todo esto es su propia experiencia. Pero este asunto, por sí solo, lo reprimió profundamente en su corazón. Pero el problema es que, al reflexionar sobre ello, lo ve con más claridad que en una película. Aún recuerda su aspecto cuando estaba enfermo en cama, como un muerto. En aquel entonces, no ganó nada, pero la medicina costó más de 1000 yuanes. Tenía prisa, así que dijo que le aparecieron todo tipo de inflamaciones. La fiebre alta que siguió lo hizo incluso alucinar a 2.4 grados. Al recordar esa experiencia, Y sintió mucho miedo. Aunque se dice que en el mundo pirata, Y también vio fuertes vientos y olas, no pudo describir lo que sintió. Este debería ser el momento más emocionante de su vida. Y siempre se sentía así en ese momento. Punto. Capítulo 669, manténgase alejado. Aunque se dice que la enfermedad es muy grave, no se trata en absoluto de un estado de somnolencia. Parecía haber una llama venenosa ardiendo en su interior. Esta llama también inquietaba a Y día y noche. Y tampoco sabía qué estaba pasando. Porque en ese momento, Y se convencía a sí mismo y se repetía que se trataba de una operación de capital muy normal.
Solo soy una lenteja de agua sin raíces, un papel pequeño. Bajo ese asunto tan grande 12 las reglas establecidas por este foro BBS, o el pacto firmado por ambas partes, pueden ser completamente anuladas por una plataforma tan grande unilateralmente. Aunque esta rutina es muy sucia. Aunque es muy vergonzoso decir que alguien viola el pacto. Pero ¿qué se puede hacer al respecto? Esto es inevitable. De hecho, algunas regulaciones en esa gran plataforma pueden restringir tanto a la plataforma como a los usuarios. Los usuarios deben cumplir las reglas. De lo contrario, perderán el puesto de administrador. Sin embargo, cuando el usuario es responsable de la gestión, la plataforma no debería eliminarlo. Esta es una verdad muy simple. Me temo que ni los niños de preescolar pueden entenderla. Ante semejante impacto de capital, esto es, sin duda, anulable. Y es solo un personaje menor, insignificante a ojos de los demás. Así que, aunque Y hizo todo lo posible para que esta plataforma prosperara, la gente dice que para eliminarlo, basta con hacer clic. Y se repetía toda clase de verdades en aquel entonces. Incluso él mismo usaba algunas verdades muy metafísicas. Por ejemplo, si no tienes esta vida o algo así. Pero en aquel entonces, por mucho que Y razonara consigo mismo, por mucho que se hablara a sí mismo, este asunto no podía extinguir la llama venenosa de su corazón. Esa llama que lo mantenía inquieto día y noche. De hecho, en aquel entonces, realmente quería mantenerme al margen. Esa fue, sin duda, la peor enfermedad que Y había padecido en su vida. Su cuerpo creyó que iba a morir. Porque tomar medicamentos e inyecciones no servía de nada. Antes de cruzar al mundo de los piratas, Y tenía un sistema de vida muy serio. Normalmente no pasaba nada. Y se enojaba a menudo. Tan pronto como se enojaba o algo así, sus encías comenzaban a hincharse. Luego, la fiebre comenzó a subir hasta la garganta. En resumen, no podía estar tranquilo sin dar vueltas durante 10 días. Pero Y estaba más enfermo esa vez. En ese momento, la boca de Y estaba llena de ampollas. Luego hay úlceras bucales en una boca. La garganta y las mejillas estaban hinchadas y la fiebre era severa. Ese tipo de tortura 897 Y realmente no quería volver a experimentarla. En ese momento, Y ni siquiera habló de comer normalmente, incluso beber un sorbo de agua tibia heriría sus dudas sobre la vida, y rompió a llorar. Realmente era esa sensación de tortura. Es difícil para las personas que no han experimentado este tipo de cosas imaginar cómo es. En ese momento, el cuerpo de Y fue torturado. Además, Y estaba mentalmente como un desastre. Realmente no hay forma de salir de esto. Más tarde, Y se sintió un poco extraño. Obviamente, esta razón ha sido muy clara para él mismo. ¿Por qué sigues enredado de esta manera? Punto. Capítulo 675. Inesperado. Tras varios años de darlo todo, un día el hombre le dio al mendigo 5 yuanes. El mendigo le preguntó qué pasaba. El hombre respondió que, como estaba casado, solo podía darle una cantidad limitada. Así que el mendigo le preguntó, comillas, ¿por qué quieres darle mi dinero a tu esposa? La broma era irónica, pero no encajaba con lo que Y veía. De hecho, no es así. Si la pregunta es tan simple, está completamente equivocada. Tengan en cuenta que se trata de un grupo pequeño de 5 personas. Todos, excepto esta persona, tienen una botella de agua mineral. Solo que esta persona no la tiene. Lo hizo delante de todos. Y no dijo nada, fue como si le pisaran la cara. La sensación de frotar la cara de alguien contra el suelo. Es completamente diferente a lo que ocurre cuando Damian cría a Michou. Es demasiado. Pero este incidente fue solo un pequeño episodio de la época estudiantil de Y. Y tampoco pensó mucho. Aunque en ese momento se sintió muy extraño. ¿Cómo es posible? Y no debería haberse grabado este asunto en la frente. Pero este asunto está lejos de terminar. Las consecuencias para este pequeño rico de segunda generación fueron algo que Y nunca imaginó. En cuanto a esta segunda generación rica, no lo esperaba. En fin, después de graduarse de la universidad, este pequeño rico de segunda generación montó un negocio como sus padres. Entonces, el buen anciano de la familia no era muy bueno en ese entonces, pero se convirtió en un gran jefe. Mucho más fuerte que este pequeño rico de segunda generación. Entonces, en una actividad comercial clave de la segunda generación rica, se encontró con el bloqueo de este anciano. Al final,
Este pequeño rico de segunda generación casi se arruina. Y la causa principal fue, en realidad, la botella de agua de ese año. Después de todo, mis compañeros de clase a veces se reunían en esa época. El buen anciano de entonces no rehuyó este asunto en absoluto. Este incidente realmente conmocionó a YEI. YEI realmente no esperaba que este asunto tuviera consecuencias tan graves. De hecho, hay muchas cosas así. Pero este asunto lo impresionó profundamente. Esta es la consecuencia de no permitir que nadie baje un paso, de no decirles ni una palabra, y de restregarles la dignidad. YEI siente que muchas disputas en el mundo se deben a esto. De nuevo, YEI sentía que la mayoría de la gente era buena hablando. Es como si alguien pisara accidentalmente el pie de otra persona en el autobús. En la gran mayoría de los casos, basta con una disculpa. Pero si no te disculpas, no sabes cómo terminarán las cosas. YEI sintió lo mismo en aquel entonces. En ese momento, YEI ya no pensaba en la maravillosa vida que había perdido. El enredo es la cuestión de la dignidad. En ese momento, YEI tenía un muy buen amigo a su lado. Esta persona también lo sabía y comenzó a persuadirlo. Esta persona también es muy interesante. En resumen, dijo mucho, y YEI finalmente lo entendió. Probablemente significa que YEI se toma demasiado en serio. En otras palabras, YEI se consideraba un ser humano. YEI no corrigió su postura. Punto. Capítulo 671 Diversas verdades. Pero por alguna razón, YEI seguía sin poder salir. Esto lo puso muy ansioso en ese momento. Realmente no sabía qué hacer. Tenía muchas dudas sobre la vida en ese momento. No sé por qué no puedo salir. Esto se siente muy extraño. Esto no tiene ningún sentido. YEI debería poder salir airoso. YEI siempre se ha estado diciendo diversas verdades. Pero en ese momento, YEI se sentía cada vez más incómodo. Y la situación empeoraba cada vez más. Justo cuando YEI sentía que no podía aguantar más desde el año 897, finalmente descubrió la razón de su incomodidad. Finalmente, descubrí la razón por la que ardía el fuego venenoso en mi corazón. Cuando YEI resolvió esto con claridad, la enfermedad mejoró poco a poco. Fue realmente inmediato, y la inflamación en todo el cuerpo comenzó a disminuir poco a poco. Resulta que el verdadero enredo es, ¿porque la plataforma del foro ni siquiera se declaró? Antes de cruzar, YEI era una persona común y corriente. Realmente es la clase de existencia humilde como las hormigas. Por lo tanto, si este es el caso, no es de extrañar que la posición de la capital haya sido eliminada bajo la operación de la capital. Aunque se diga que esto ya está hecho, realmente debería llevarlos al infierno. ¿Pero qué podía hacer YEI entonces? Pero el problema es que le quitaste el puesto a YEI, ¿por qué no le diste una explicación? En ese momento, YEI pudo comprender por qué había estado luchando. Con todo el tiempo estuve aquí. YEI sabía que era muy humilde. Solo se puede ser intimidado en circunstancias muy especiales. Pero incluso si ese es el caso, ¿por qué ni siquiera te presentas a declarar? De hecho, YEI se dio cuenta de repente en ese momento, porque a veces es una cosa pequeña, pero puede llevar a ese tipo de consecuencias tan graves. Porque a veces hace que la gente piense que este asunto no es gran cosa, pero causa muchos problemas, porque, por ejemplo, alguien pisó el pie de otra persona en un autobús, especialmente en hora punta. Esto puede ser algo muy normal. Pero a veces, cosas tan pequeñas pueden convertirse en conflictos muy graves. La razón probablemente sea que la persona pisoteada no recibió una disculpa. Incluso un eufemismo está bien. Incluso una actitud extremadamente superficial está bien. Hay un dicho que dice que la gente no compite por bollos al vapor, lo cual parece bastante simple. Pero en realidad, YEI cree que esta verdad es muy profunda. A veces se violan los intereses de una persona y puede contenerse por completo. Después de todo, la mayoría de la gente en este mundo está muy cansado. Nadie quiere meterse en más problemas. El tipo de personas que admiten directamente la derrota después de sufrir algunas pérdidas siguen siendo la gran mayoría. Pero debe haber una premisa. Es decir, debes darle una declaración a esa víctima de todos modos. Incluso si es una declaración muy superficial, incluso si es solo una escena. Incluso asintió y guiñó un ojo. Todo esto es posible. Pero el problema es que no puedes dejarle nada a la otra persona. En ese caso, realmente le estás quitando la última autoestima a la otra parte. A veces, un solo lo siento realmente puede resolver muchas cosas.
Incluso puedes comprarte una vida. Punto. El capítulo 672 no cumple la promesa. En ese momento, Y comprendió completamente esta verdad a través de este incidente. La razón por la que estoy tan enredado es porque he enviado varios mensajes al backend de la plataforma y he realizado varias llamadas para quejarme durante tanto tiempo, pero el problema es que nunca he recibido una respuesta positiva de la plataforma. Aunque Y sintió que estaba a punto de explotar en ese momento. Pero la redacción de Y sigue siendo educada. Sin insultos ni palabrotas. Pero el problema es que esta plataforma del foro siempre está jugando tai chi con Y. A Y nunca se le ha dado nada que tenga sentido. De hecho, para decir algo muy incómodo, incluso si esta plataforma puede darle a Y una razón plausible, Y la tomará como una pajita que le salve la vida y la agarrará firmemente. Y se convirtió en un árbol imponente en el corazón. Esta fue una gota que colmó el vaso, o podría describirse como la última salida de Y. En ese momento, mientras la plataforma del foro pudiera darle a Y una declaración similar, Y no podría sufrir tanto. En realidad, esto no es nada complicado. Si las cosas continúan desarrollándose con normalidad, Y podrá completar sus ideales en la vida mientras dirige bien este sector. Pero se debe a que la plataforma incumplió unilateralmente el acuerdo. Arruinó todo lo que Y esperaba. Eso es todo. El problema es que realmente no hay explicación. La plataforma del foro en ese momento, si dijera una frase, me disculpo por las molestias causadas debido a la reciente rectificación de la plataforma y el cambio de la posición de administrador, está bien. En cuanto a esta paradójica cosa, puede considerarse una palabra humana. Incluso Y puede aceptar la plataforma y decirse a sí mismo que, debido a que su gestión no ha estado en su lugar recientemente, dijo que le quitaran el puesto de administrador. Incluso esto es posible. Pero el problema es que realmente no hay nada para decirle a Y. Incluso si fuera una declaración engañosa, o incluso una declaración que se volviera blanco o negro, no se le dio. Así que al final, no lo tomé como ser humano. Después de todo, esa plataforma es realmente demasiado grande. Realmente se siente como un comerciante. En ese momento, Y finalmente entendió por qué estaba enredado de esta manera. Resultó que pensé que me había dicho mucha verdad a mí mismo, y que había dicho toda la verdad, por flores. Pero en realidad no tocó este tema. Es decir, ni siquiera se dio una declaración. También dijo que, en opinión de Y, si la mayoría de las personas en este mundo se encuentran en desventaja, pueden contenerse en la mayoría de los casos. Solo se necesita una declaración. Pero me temo que no te daré nada, me temo que no te trataré como persona en absoluto. De hecho, en la opinión de Y, muchas tragedias sucedieron como esta. De hecho, Y entiende que hay mucha gente hipócrita en este mundo. En el mundo, esa clase de personas explotan en el acto si sufren una pequeña pérdida. Debe haber gente así. Pero, en opinión de Y, aún son muy pocas. La mayoría de la gente no es así. En circunstancias normales, si puedes dar una explicación de lo que comes, estará bien. Y cree que muchas tragedias en este mundo se pueden resolver con una simple disculpa. Si la parte que sufrió la pérdida pudiera recibir una disculpa sincera en ese momento, las cosas no se descontrolarían. Punto. El capítulo 673 es más generoso. Pero el problema radica en una verdad tan simple, una conciencia tan básica de ser humano, que mucha gente simplemente desconoce. Y realmente no entendía por qué tanta gente no podía comprender esta verdad. Obviamente, es algo muy simple. Obviamente, es una verdad muy básica que uno necesita comprender. Algunos simplemente la desconocen. Fue realmente Nino Necero lo que desconcertó a Y. De hecho, Y ha visto muchas cosas similares. Este tipo de cosas realmente no le sucedieron solo a Y. Y una de estas cosas también lo impresionó profundamente. Esto es realmente como la trama de esa película. Realmente hace que la gente se sienta indescriptible. Y esta es una larga historia. Esto también comienza cuando Y estaba en la secundaria antes de cruzar. Esto es un asunto de más de 10 años. La última escena también dejó a Y atónito. Y estaba en tercer grado de secundaria en ese momento. Y luego había muchos grupos pequeños en esa clase. Cualquiera que haya ido a la escuela sabe que esto no es una pandilla. En un grupo pequeño, hay algunos estudiantes que vienen a jugar. Hay niños y niñas. Esto es algo muy normal.
No es un fenómeno convencionalmente feo. Es normal tener un grupo de compañeros de clase que juegan muy bien a esa edad. En ese momento, Y también tenía su propio grupo pequeño. Todos se llevan muy bien. También puede haber una buena relación entre este pequeño grupo. Había otro grupo pequeño que tenía una buena relación con el pequeño grupo de Y. El pequeño grupo tenía un total de 5 estudiantes, todos ellos niños. Entonces, un día en el gimnasio, en clase, Y presenció algo increíble. En ese momento, había una persona en el pequeño grupo de 5 que tenía una buena relación con y los demás, y las condiciones familiares eran relativamente buenas. Aunque no se le puede considerar un verdadero rico de segunda generación, sus condiciones eran mucho mejores que las de los compañeros promedio. Su hogar es un negocio, aunque no muy grande, pero definitivamente más rico que quienes ganan salarios muertos. Por lo tanto, se le puede llamar un pequeño rico de segunda generación. Y este compañero también es bastante generoso, y bastante arrogante. Así que, en ese pequeño grupo de estudiantes, este pequeño rico de segunda generación es el líder. Esta persona es, de hecho, más generosa. Los otros 4 compañeros se quedaron con él y lo invitaba si no tenía nada que hacer. Aunque no se puede permitir gastar demasiado dinero. Sin embargo, es absolutamente posible invitar a los invitados a Internet durante 2 horas, o jugar con monedas en la sala de juegos, o comprar algunos polos, o comprar algunas botellas de agua en la clase de educación física. Y ese día en la clase de gimnasia hubo otro regalo. Para este pequeño rico de segunda generación. Y solo puede llamarlo Xiaofu de segunda generación. Porque no es de esos ricos de verdad. Es solo que la inyección es muy generosa. No le importaban 2.4 por los $100. Debes conocer la época en que Y cursaba 3er grado de secundaria, antes de que él se graduara. $1 era muy bueno. No todos podían permitirse agua mineral para la clase de gimnasia. Cualquiera que haya vivido esa época probablemente lo entienda. Y como esta persona es generosa, se dice que estos 4 tienen una muy buena relación con él. Puede que haya algo de dinero ahí. Punto. El capítulo 674 nos da cierta comprensión. En aquel entonces, Y había visto a la verdadera segunda generación de ricos. Quienes son realmente ricos pueden tener miles de dólares en sus billeteras con solo abrirlas. Si bien Y recordaba bien, el año anterior a su fallecimiento, el salario mensual de su fukin era de solo más de 700 yuanes. Pero en aquel entonces, ya había muchos ricos de segunda generación que gastaban el dinero como si fuera agua corriente. Claro que el núcleo de este pequeño grupo, los pequeños ricos de segunda generación, no tenía tanto dinero. Pero poder invitar a todos a beber agua ya es un acto muy generoso. Ese día, en la clase de educación física, esta persona trajo 12 bolsas de agua mineral. Y los demás también lo miraron con envidia. Pero lo que le hizo pensar a Y fue que este tipo solo había comprado 4 botellas de agua. Quédese con una botella de agua y luego dele una botella a cada uno de los otros 4. Había una persona en este pequeño grupo que no consiguió agua mineral. Esto hizo que Y se sintiera extraño. Pero esto es bastante normal. Porque en ese momento, la cantina de la escuela a veces se agotaba temporalmente. En aquellos días, se podía abrir una pequeña tienda en la escuela. El negocio de esas personas es realmente bueno, por lo que no es raro decir que este tipo de agua mineral se agotó. Pero lo que Y no esperaba era que esta pequeña segunda generación rica no dijera nada después de distribuir el agua mineral. No dijo que el agua mineral se había agotado, y había una persona que no podía beberla. No dijo nada en absoluto. Es como tomar 5 botellas de agua mineral tú solo, todos tienen una botella así. En ese momento, Y también se sintió muy desconcertado. Porque la persona que no consiguió el agua mineral era un buen tipo conocido en el pequeño grupo en ese momento. Aunque Y no es el tipo de buen hermano con él, definitivamente sabes algo sobre este tipo. Y siempre ha sido una persona cuidadosa. Es muy rápido para entender a una persona. No ha cometido ningún error. Y también se sintió muy desconcertado en ese momento. No sé por qué este buen tipo fue el objetivo. Podría ser que haya algún conflicto interno. Pero Y sabía que este buen hombre era muy mesurado. Imposible hacer las cosas de los pecadores. Es simplemente una persona agradable, pero no se queda en absoluto. Mucha gente debe haber visto a una persona así. De hecho, es muy cómodo llevarse bien con él, después de todo, es un buen anciano. Pero este tipo de anciano no se quedaba en absoluto.
En resumen, el ambiente entre las pocas personas era muy armonioso al principio. Sin ningún problema. Pero ¿quién hubiera pensado que había un problema? De hecho, para decirlo sin rodeos, este es un comportamiento muy vergonzoso. Todos son amigos y todos están en un grupo pequeño. Una persona no lo entendió. Está bien si no lo entiendes, la persona que ha estado atendiendo a los invitados todo el tiempo simplemente finge no saber nada. De todos modos, la expresión de YI cambió cuando vio a ese buen anciano. De hecho, este asunto no se puede tomar a la ligera. No se puede culpar a este buen anciano. Quizás algunas personas piensen que este buen anciano no sabe qué hacer. Cada vez que compro agua, solo una vez no la compró, y luego me enojó con los demás. ¿No sería esta la venganza de Doomian? O como dice cierto chiste. Se trata de un hombre que le dará a un mendigo 10 yuanes después de salir del trabajo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.